Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos en la primera hora a través de Majestad FM. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico con la doctora Gina Benavides. Ella es la defensora del pueblo. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, quiero empezar tal vez para generar una suerte de secuencia respecto de la entrevista anterior que estuvo aquí el doctor Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos, un organismo que reemplaza al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y él nos explicaba las atribuciones, va a ser el tema de los derechos humanos, y por ejemplo, un oyente nos escribió y nos decía qué va a pasar con la coordinación o las atribuciones de la propia Defensoría del Pueblo. No sé si hay claridad sobre cuáles son las atribuciones de la Defensoría y cuáles las de esta Secretaría, si eventualmente se pueden mezclar, podrían chocar esas atribuciones o podrían ser complementarias. Bueno, creo que esto es fundamental en un Estado constitucional de derechos y con este diseño constitucional que tenemos, que justamente nos ha determinado la existencia de una institución nacional de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo. La pregunta que cabe es efectivamente qué rol tiene que cumplir el resto de la institucionalidad del Estado y la propia Defensoría. Esto creo que es fundamental el poder aclararlo, porque una institución nacional de derechos humanos es una institución del Estado, pero es una institución independiente y que tiene una función fundamental: promover y proteger los derechos humanos. Y uno puede decir, es igual entonces que la Secretaría. Y la diferencia es que esa promoción y protección está encaminada a la tutela, está encaminada justamente a vigilar que todo el Estado cumpla con la obligación que tienen todas las instituciones del Estado de velar por los derechos humanos, de que se ejerzan los derechos humanos, de que se cumplan los derechos humanos. O sea, la Secretaría podría estar, digamos, como ente rector de la política pública, exacto, pero la Defensoría tiene que estar o convertirse en un organismo más cercano a la gente, velando precisamente que se cumpla esa política pública. Nosotros contribuimos a los procesos de exigibilidad de derechos. El ciudadano puede decir, el Estado tiene que cumplir con los derechos humanos, pero no está cumpliendo. Y entonces ¿qué hace? Se queja y dice, no, aquí hay una violación de derechos humanos. ¿Ante quién puede recurrir? Ante la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos competencias constitucionales para activar garantías jurisdiccionales. Podemos plantear una acción de protección, una habeas corpus, una acción de acceso a la información pública. Nosotros no somos ejecutores de la política de derechos humanos. Eso le corresponde al Ministerio de Justicia, le corresponde a los diferentes ministerios, a salud, a educación. Todos tienen que velar en su respectivo campo por la vigencia de derechos humanos. Ellos tienen que diseñar la política, tienen que mirar que la normativa esté adecuada, tienen que la institucionalidad funcionar para que los derechos se cumplan. Sin embargo, la pregunta que cabe en un Estado constitucional de derecho, ¿qué pasa cuando eso no se cumple? Cuando el Estado no está efectivamente garantizando los derechos. Para eso surgen las instituciones nacionales de derechos humanos, para eso está la Defensoría del Pueblo, para que pueda acompañar al ciudadano, a la ciudadana, a los grupos sociales, a decir, efectivamente aquí hay una violación de derechos, y le pide al Estado, le activa al Estado y le dice, usted tiene que cumplir. Le activa al sector justicia, le activa al Ejecutivo, le activa a la función legislativa, porque le puede decir, señores, no hay una legislación adecuada. La norma que usted emitió efectivamente no guarda compatibilidad con la propia Constitución o con los instrumentos internacionales. Eso es lo que hemos venido haciendo en este periodo de transición. Hemos comparecido a la Asamblea Nacional, se nos ha llamado y se nos dice, ustedes son expertos en derechos humanos, miremos si es que efectivamente la legislación está adecuada. Cuando vamos a la Administración de Justicia, estamos yendo con acciones de protección, con habeas corpus, y que le estamos diciendo, señor juez, nosotros consideramos que aquí hay una violación de derechos, analice, usted revise si hay, determine si hay violación de derechos y luego repare la violación. Entonces, en este caso, con esta explicación, uno entendería que no tendría por qué chocar las atribuciones de la Secretaría con la Defensoría. Así es, no tiene porque son distintas. Son distintas y son complementarias, diría yo. Porque, ¿qué pasa en un Estado democrático? Tiene que haber contrapesos. Porque si no hay una instancia que tutele, que controle, que vigile que lo que dice la Constitución, las atribuciones que las propias instituciones se ponen, no se cumplen, la misma institución podría ser juez y parte, es decir, yo velo por los derechos humanos, yo veo que se cumpla, y esto creo que es algo esta es una herencia que hemos tenido de los últimos 10 años. Si ustedes recuerdan, en este país, el gobierno decía que vela por los derechos humanos, que él es el garante de los derechos humanos, hasta es el titular de los derechos humanos. Teníamos a ministros
el ministro de Justicia y Derechos Humanos poniendo acciones de protección, activando acciones de protección, lo que resultaba paradójico, porque el titular de los derechos es el ciudadano, son los movimientos sociales, son las personas afectadas en los derechos y las acciones se ponen contra el Estado. Entonces aquí ha habido, yo creo que ha habido una confusión en estos últimos 10 años que ha tenido peso en la Defensoría también, porque la Defensoría del Pueblo en los últimos 10 años guardó silencio, o sea, mantenía una visión de no activo muchas garantías, me dedico a consumidores y usuarios, eso es lo que efectivamente tiene mayor peso, y a la larga el ciudadano sentía que tenía que acudir solo a las instancias correspondientes para exigir sus derechos. O instancias internacionales. O las instancias internacionales, exactamente. Oiga, doctora, en el Ecuador, ¿cuáles son, digamos, los casos más reiterativos en los que continuamente se repiten violaciones a los derechos humanos? Bueno, justamente en diciembre del año pasado nosotros hicimos un balance, hicimos un ejercicio que nos pareció muy interesante porque por primera vez en la Defensoría del Pueblo se llegaba a los territorios, a nuestras oficinas en cada una de las provincias del país, en una cooperación con un grupo de geógrafos críticos. ¿Qué hicimos? Hicimos un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos a partir de esto, de ir a cada provincia y trabajar con los consejos de defensoras y defensores y con las organizaciones sociales de cada provincia. Y algo que nos llamaba la atención después, uniendo todo esto, porque tenemos diagnósticos por provincia y también el diagnóstico nacional, es que hay temas que son realmente transversales y que cruzan a diferentes provincias y que nos están develando que esos son problemas estructurales en derechos humanos. Uno de esos problemas es la política extractivista. Tiene connotaciones específicas, está creando situaciones de violación de derechos por falta de consulta a las comunidades, por los procesos de desalojo que se dan a las comunidades de sus territorios, por los efectos que tienen también en la naturaleza y en el ambiente. Entonces, las lógicas que se utilizaban para la extracción del petróleo se están repitiendo en el tema minero. Se está en todo el proceso justamente de implementación ya de la política extractivista minera, y lo que se teme efectivamente es que ya haya procesos de contaminación. La Defensoría del Pueblo impulsó una acción de protección en Sucumbíos, con el caso de la población Cofán, por la contaminación que produjo ya en una primera fase una empresa minera. Se estaba contaminando el río que abastece no solamente a esta comunidad, a este pueblo Cofán, sino a toda la provincia de Sucumbíos. Es el caso de Tunday, me parece, ¿verdad? No, ¿Ese es otro? Ese es otro. Ya. Entonces, el caso de Tunday me tiene que ver con el proyecto Mirador. Correcto. El día de ayer, lastimosamente, el caso... ¿No hubo la audiencia ayer o sí? Ayer hubo la audiencia, pero el juez no aceptó la acción de protección. Nosotros ahí estábamos en calidad de amicus curiae también. Entonces, están surgiendo estos conflictos. Tenemos conflictos en Azuay, tenemos conflictos en la zona de INTAC, tenemos los conflictos en zonas específicas de frontera y zonas que debería preocuparnos a todos los ecuatorianos, porque lo que estamos hablando de zonas que son las fuentes de aguas del país. De esto que usted nos está diciendo, allí se deriva la importancia de la independencia de las funciones. Así es. Así es. De esto que usted está diciendo. Claro, porque efectivamente si nosotros fuéramos una instancia más que está bajo la tutela o que tutela tácita o expresa del Ejecutivo, no hablaríamos de esto, no podríamos activar las garantías. Y esto es algo que yo quisiera recalcar y lo traigo a colación, porque nosotros en este periodo de transición algo que nos propusimos es justamente devolverle a la Defensoría del Pueblo la independencia. Que la ciudadanía entienda cuál es la función de la Defensoría del Pueblo, que no solo la ciudadanía, sino que el Estado entienda. Independencia que se ve amenazada por la objeción parcial del Ejecutivo a la ley de la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente hemos leído la objeción de constitucionalidad y la objeción parcial que ha presentado el presidente de la República. Y realmente yo creo que es el efecto de que no se conoce con claridad, ni siquiera por parte de los funcionarios del Estado, cuáles son las atribuciones de una institución nacional de derechos humanos. Me parece que hay mucho temor a la independencia. Me parece que hay mucho temor a la autonomía, y algo que tenemos que reconocer claramente es que, y la objeción dice esto, ¿no? Que así que se le está dando a la Defensoría del Pueblo una autonomía absoluta, y uno lo que dice,
lea el 204 de la Constitución y el 214. Estos dos artículos, el uno de la función de transparencia y el otro de la Defensoría del Pueblo, expresamente dicen que la Defensoría del Pueblo debe tener autonomía administrativa, financiera, organizacional. ¿Y qué es lo que hace el veto? El veto lo que dice es que es demasiada autonomía y que esa autonomía podría llevar a que la Defensoría del Pueblo incluso esté por sobre la Corte Constitucional. Confunde competencias de la Corte Constitucional con las de la Defensoría. Uno lee el proyecto y dice, la Corte Constitucional es la máxima es el más alto tribunal de justicia, claro. De justicia constitucional. Así es. Vela efectivamente porque se cumplan los derechos de la Constitución. El proyecto de ley elaborado por la Comisión de Participación de la Asamblea en ningún momento le está dando atribuciones de la Corte Constitucional. Hay temores, por ejemplo, uno de los artículos del proyecto dice que la Defensoría del Pueblo ejerce la magistratura ética. Y es magistratura ética, no es magistratura jurisdiccional. Y esto de magistratura ética tiene una connotación importante. A nivel de la doctrina en derechos humanos, la magistratura ética significa esto, este peso, y así nacieron los ombudsman, por la capacidad de persuasión. Pero la magistratura ética no se superpone a la magistratura jurídica que dice usted. No es que alguien que en función de su ética está por encima de quien puede impartir justicia. ¿Qué hace el que tiene esta magistratura ética? Opina, persuade, le está recordando al Estado y le está no diciendo, decide. Pero no decide. No juzga. Y algo que es importante, las instituciones nacionales de derechos humanos, no solo en Ecuador, esa es la característica de toda institución, no puede entrar a sancionar, no puede entrar a juzgar. Lo que hace es activar a los sistemas administrativos o judiciales para que lo hagan. Y esto es algo que nos preocupa también en la objeción. Nos están diciendo, ustedes, la Defensoría del Pueblo no está queriendo cumplir con lo que dice la Ley de Discapacidades, que establece un procedimiento administrativo sancionatorio, y se quiere que la Defensoría del Pueblo entre a sancionar. Y nosotros eso decíamos en la comisión. Algo que nosotros vimos efectivamente cuando entramos es que se le había dado a la Defensoría del Pueblo una serie de atribuciones que no van con su naturaleza y que le distraen, le ponen a hacer otras cosas para que justamente no pueda ejercer las labores de control y de vigilancia. ¿Ustedes plantean entonces que la Asamblea insista en el texto originalmente aprobado? Nosotros somos respetuosos de la decisión, esto es parte en el ejercicio Pero democrático. ustedes pueden pedir un diálogo, reunirse con la comisión, hablar con los legisladores. En este momento lo que corresponde, de acuerdo al trámite legislativo, es que la comisión remita, la Asamblea le remita a la Corte Constitucional. La Corte Claro, porque hay objeción constitucional. Es objeción constitucional. Así es, hay dos, objeción constitucional y objeción parcial. Después de que venga de la Corte Constitucional, tiene que volver a la Asamblea para los artículos que han sido objetados. El tema es que no tenemos todavía Corte Constitucional. No tenemos, pero esperemos que ya lo tengamos. Claro, pero cuando tengamos hay que ver si es que este tema está dentro de las prioridades de una agenda que seguramente estará represada en la Corte Constitucional. Claro, pero también hay plazos que se establecen para que justamente, y son plazos que se le da, están legalmente establecidos. Yo apelo al espíritu de la Corte Constitucional, esta nueva Corte Constitucional, que considero que se ha hecho un esfuerzo por colocar ahí a los mejores juristas que están en este país, que existen en este país en este momento, y que la Corte le dé prioridad al tema. Creo que es un tema importante, es un tema que además, lastimosamente, todo iba muy bien en la Asamblea, hubo discusión, hubo participación, la comisión se preocupó de que efectivamente llamara a juristas, llamara a académicos, llamara a organizaciones sociales para que haya discusión. Nosotros también hicimos un proceso de discusión a nivel nacional sobre la ley. Había un proceso que estaba en camino. Pero bueno, yo creo que de estos hechos hay que sacar oportunidades y la oportunidad es valiosa. Yo sí considero que esa reflexión que haga la Corte Constitucional, que promueva incluso, porque se puede presentar amicus curiae ante la Corte Constitucional, nos va a ayudar, porque la más alta magistratura constitucional de este país se va a pronunciar sobre cuál deben ser las funciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Permítanos aprovechar la oportunidad de la presencia aquí en nuestra mesa de trabajo de la Defensora del Pueblo, la doctora Gina Benavides. Su despacho tiene una posición, le pregunto, sobre
este debate que se está desarrollando en la Asamblea Nacional respecto a la posibilidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto para casos de violación? Así es, nosotros asistimos a una reunión que nos convocó la Comisión de Justicia sobre el tema y ya presentamos nuestra posición, y ayer yo comparecí ante el Pleno para presentar la posición de la Defensoría del Pueblo. La posición básicamente es que nosotros estamos pidiendo que en este proceso de discusión la Asamblea Nacional apueste por la despenalización del aborto por violación y en los casos de incesto. Y esto lo fundamentamos en estándares internacionales de derechos humanos. Hay 5 comités de Naciones Unidas, comités que son instancias que supervigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, esos tratados que están ratificados por el Estado ecuatoriano, que han sido concordantes en señalar que en los casos que haya violación y que eso tenga como efecto un embarazo, eso se debe la mujer no puede ser penalizada, y concretamente a Ecuador le ha dicho despenalice el aborto. No puede ser revictimizada, porque además una mujer, pongámonos en los zapatos de una mujer que ha sido violada y que por efecto de esa violación tiene que queda embarazada. Se queda embarazada y tiene que dar a luz a un niño. Y encima, si ella opta por el aborto, pagar una pena con cárcel es prácticamente revictimizarla. El embarazo por violación ya es un embarazo forzado. Y esto es terrible. Y nuestra Constitución dice que las víctimas de delito, la violación es un delito, dice, las víctimas de delito deben recibir reparación integral, y parte de la reparación integral es no ser revictimizada. Usted le está revictimizando por la maternidad forzada y le está revictimizando justamente porque le está diciendo usted, además, si toma la decisión de abortar, se va a la cárcel. Y esto está pasando en el país. Ahora, doctora, hay mujeres que están presas en la cárcel porque tomaron esa decisión. Ahora, doctora, y digo, en este debate, uno también se ubica en uno de los dos andariveles. Yo voy por el andarivel de la progresión de los derechos en este caso, que es la misma tesis que plantea la Defensoría del Pueblo. Pero hay sectores de la sociedad que no ven con buenos ojos que se dé paso a este tema. Hay estos sectores denominados pro vida que también dicen, bueno, desde la concepción el feto también tiene derechos. ¿Qué pasa en esos casos? Mire, yo soy respetuosa de las opiniones en una sociedad democrática, tenemos que escuchar las diferentes voces. Sin embargo, yo considero que el debate tiene que ser un debate basado en lo que está en nuestra Constitución, la ética laica. Y la ética laica nos exige a todos que tenemos que no solamente mantenernos en nuestras posiciones y nuestras ideologías o nuestras creencias, sino que tenemos que mirar las necesidades y la realidad del otro. En este país, y eso ayer si uno veía esa presentación en el Pleno, y si uno revisa las estadísticas del INEC, los censos que se han hecho, las encuestas, la información que manejan organizaciones gubernamentales desde el Ministerio de Salud, Fiscalía, la Administración de Justicia, lo que se maneja en el exterior de este país, porque la información que llega estadísticamente a los comités, esos comités que opinaron y recomendaron, dicen, en este país hay riesgo de violencia contra la mujer constante. Ese riesgo de violencia está llevando efectivamente a que de manera permanente y en especial niñas y adolescentes tengan que ser objeto de abusos sexuales. Más de 20.000 niñas en los últimos 5 o 6 años que han sido violadas. Así es, y además la tasa de embarazo adolescente en este país es la segunda más alta de América Latina. Entonces, esto tenemos que efectivamente tomar en consideración. Y yo ahí hago una invitación, y eso les decía ayer a los asambleístas y a las asambleístas. Creo que todos tenemos que preguntarnos en este país, ¿qué pasaría si a su hija, si a su esposa le pasa esto? Con este factor de riesgo que tenemos constante, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Sería violada? ¿Se quedaría embarazada? Y esa persona que quisiera tomar la decisión de abortar y le decimos, no abortes y te vas presa. O sea, esto yo creo que nos está llevando a primero entender que tenemos que ubicarnos en la realidad actual. Lastimosamente, y esto también lo dije ayer en la Asamblea, si uno ve la discusión que ha habido en este país desde el aborto, tenemos más de un siglo. Son 130 años, porque en 1889 se incorporó el hecho de la penalización a las mujeres cuando abortan.
Es más de un siglo y seguimos teniendo esa mentalidad y tenemos que adecuarnos a nuestra realidad. Nosotros proclamamos desde la Defensoría esto: los derechos humanos son derechos vivos, no son derechos inmutables. Se tienen que adaptar a las dinámicas, a las nuevas demandas sociales. Y eso es lo que estamos pidiendo. Le estamos pidiendo a la Asamblea que vea la realidad y responda a esa realidad más allá de las ideologías. Porque para eso debe estar el derecho, para ser coherente con la realidad. Y que el Estado también acompañe a la mujer que ha sido víctima de la violación y que se acoja a esta opción. Y esto es importante, ¿no? Porque piensan y dicen, no, es que si se hace esto, entonces ya, toda mujer, un boom de abortos. Toda mujer violada ya aborta. Uh-huh. Lo que se dice es que la mujer tenga la capacidad de decidir. Y justamente eso es una exigencia para el Estado, incluso para las personas que están en contra de esto y que deberían exigir al Estado. Se debe diseñar políticas públicas efectivamente para que la mujer que ha sido víctima de este tipo de hechos pueda contar con apoyo médico, psicológico, social, que la oriente y que diga, ella pueda luego decir sí. Frente a esto yo me siento con capacidad de asumir o no me siento con capacidad de asumir. Y además no solo pensar en eso, también en los niños de aquí fácilmente se habla y se dice, no, es que bueno, si tiene, no quiere, pero le adopta. Nos hemos preguntado cuán fácil es en este país adoptar. Yo he estado en centros del MIES. Y hay problemas y son problemas serios. Entonces, mientras nosotros no tengamos unas políticas adecuadas, no estemos exigiéndoles. No, además, estamos exigiéndoles al sector más pobre. La mayoría de las mujeres que están ahora detenidas por haber abortado fruto de estos procesos de violación que están procesadas, son mujeres pobres. ¿Usted sí cree que tal y como está planteada la norma actualmente, lo que se criminaliza es más la pobreza que el aborto? Se está criminalizando si uno ve las estadísticas sociales, la realidad social. Algo que también quisiera decir, porque ayer cuando salí del pleno me decían, no piensa en los niños. Yo decía, mire, el Comité de Derechos del Niño, ese comité que vela por el cumplimiento a nivel mundial de la Convención de Derechos del Niño, ese comité que está justamente pensando en los niños se ha pronunciado. Y en el caso de Ecuador ha dicho, despenalice, tienen que garantizarles a las niñas y a las adolescentes el derecho a decidir, denles condiciones a las niñas para que... Además, también el relator de tortura y el Comité contra la Tortura dice, el embarazo y la violación en sí misma, pero el embarazo que surge fruto de una violación puede ser considerada como una forma de tortura. Entonces, o sea, también apoyémonos en lo que dicen estos expertos que ya han discutido. Obviamente este tema es un tema complejo. Es un tema que va a generar... Es un tema que divide a la sociedad. Claro, pero sí. Creo que nos da también la oportunidad para que reflexionemos y para que avancemos en el país. Desde la ciencia también se han planteado algunos argumentos muy válidos. El del doctor César Pazmiño, por ejemplo, a mí me parece que es uno de los más fuertes, de los más potentes. El tema de que, por ejemplo, se está estudiando ya el traspaso de los genes de violencia del violador, ¿no? Claro. Que después llegan al niño y demás. Y uno se pregunta, si ustedes también, nosotros tenemos el sistema de fertilización in vitro, y eso está permitido, o sea, se penaliza cuando no se ha procedido de manera adecuada, pero cuando hay procesos de fertilización in vitro, ¿cuántos óvulos están fecundados? ¿Y de cuántos de ellos se desechan? Y ahí sí no se criminaliza. Es una discusión compleja, tan compleja que resulta que la Asamblea Nacional lleva 2 jornadas y no concluye todavía con este primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gracias la presencia, doctora. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. La doctora Gina Benavides, defensora del pueblo, hablando sobre algunos temas, la despenalización del aborto con violación, las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, fruto del veto parcial del Ejecutivo, así como también esta posible sinergia entre varias instituciones del Estado para lo que tiene que ver con la defensa y tutela de los derechos humanos. 7 de la mañana, 33 minutos.